Buenos días, compañeras. El día de hoy les voy a mostrar mi recorrido académico y mi recorrido afectivo. Yo ya les había mostrado en el mapa mi recorrido cotidiano que hago de la universidad a la casa, entonces vamos a empezar. Listo, entonces este es mi mapa, lo que ustedes ya sabían. Voy a estarles señalando el mapa con esta lucecita que viene acá. Muy bien. Entonces aquí está mi casa y aquí este es el recorrido que les había mostrado hasta llegar a la universidad. ¿Listo? Para comenzar con mi recorrido, los que me falta exponerles, voy a comenzar entonces con mi recorrido afectivo. Y entonces para ello voy a empezar desde mi casa, donde pasé la mayor cantidad de mi infancia. Me voy a acercar un poquito. Muy bien. Ahí, listo. Excelente, entonces es acá. Mi casa de la infancia era en la carrera 81G, número 42F54 Sur. Es esa que está allá y por eso tiene esa carita feliz. Si alcanzamos a ver, ahí hay una carita feliz que la identifica y ahí está la casa. Entonces si bajamos a las convenciones, pues entonces vamos a ver qué dice primer hogar. ¿Listo? Y está la foto de mi casa y primer hogar. ¿Listo? Entonces yo puse eso como recorrido afectivo porque por supuesto en mi casa pues como pasé la mayor parte de mi infancia, entonces allá pasaron pues muchas cosas que representaron tanto mucha alegría como también mucha tristeza. Entonces pues era muy importante ponerlo. ¿Listo? Así todos los recorridos afectivos que voy a tener entonces también van a estar señalados por esa carita que pues nos va a indicar que son afectivos. ¿Listo? Entonces voy a continuar con... bueno, como tengo aquí mi casa, entonces les voy a mostrar, hice una pequeña ampliación de mi barrio, que es esta que les voy a mostrar a continuación. Entonces es esta de aquí arriba, ¿listo? Entonces hice una pequeña ampliación de mi barrio porque pues como fue el lugar en donde pasé, creo que los primeros 12 años de mi vida, entonces me parece muy importante mostrarles. Entonces aquí, este puntico morado que está acá, que ustedes lo están viendo con el láser, esa va a ser mi casa. ¿Listo? Y entonces lo que sucede ahí es que en la parte de atrás, abajo tengo todas las convenciones, entonces los voy a señalar así muy rápidamente. Está mi casa, la casa de Sonia, la parroquia Nuestra Señora del Loreto, el comedor comunitario, redes o la casa coral, o la casa de Esterita, la casa de Sandra Ingrid y el polideportivo Cayetano Calizales. ¿Listo? Entonces voy a comenzar por la casa de Sonia. Es esta que está acá, es esta que está acá, muy bien. Entonces, pues mi amiga Sonia, pues digamos que fue una de las pocas amigas que tuve en la infancia, entonces por eso es muy importante. Ella vivía a 2 casas de mi casa, o sea, era mi casa, la casa del vecino, y inmediatamente después era la casa de Sonia. Y yo iba ya a jugar con ella a las muñecas y pues mi mamá y la mamá de ella se llevaban muy bien, entonces por eso siempre fuimos muy buenas amigas. Ahí mismo en mi barrio podemos encontrar el puntito rojo. Esa es la parroquia Nuestra Señora del Loreto. Pues allá fue donde yo fui a misa, la mayor. Bueno, todas las veces que iba a misa cuando era pequeña, ir a esa parroquia. Había un sacerdote muy buena gente que nos decía la paz chino caramico. Entonces me acuerda mucho de eso. Y allá también pues yo cantaba con otros niños, ¿no? Cuando era Navidad cantábamos y hacíamos coreografías, entonces también lo pongo en mis recorridos académicos por eso. ¿Listo? Al lado de acá hay una convención que es naranjita, ¿ya? Y esa convención es del comedor comunitario, pero entonces ese comedor comunitario es la casa coral del barrio. Entonces allá pues era donde vivía el sacerdote y entonces allá había al tiempo un comedor comunitario, un programa, digamos, de la misma casa coral que se llamaba Redes, donde pues cuando yo estaba un poquito más grande iba con mi hermano a, digamos, como hacer un refuerzo escolar y hacer tareas, pero también fue un apoyo psicológico, pues digamos en momentos difíciles que tuve cuando estaba en la infancia. ¿Listo? Al lado de acá, esta cosita, ese puntico café que les estoy señalando, ese cafecito es la casa de Estelita. Entonces Estelita fue digamos que una nana que tuvimos cuando mi mamá se fue a vivir sin nosotros. Entonces ella era la que nos recogía del colegio y ella pues era
digamos, sí, como una nana, y allá mismo en la casa de Estelita vivía otra amiga también, muy buena amiga, que se llamaba Caro. Entonces pues allá también íbamos a jugar mucho y pasábamos, cuando éramos más pequeñitos, digamos que casi toda la tarde la pasábamos allá con Estelita, hasta llegada la noche que ya nos íbamos para nuestra casita, que no era muy lejos. Aquí está la casa de Estelita, y aquí está, y ahí cerquita está mi casa, ¿ven? Cerquita está mi casa. Muy bien, entonces voy a continuar con la casa de Sandra Ingrid, que era también muy cerquita de la casa de Estelita. Y Sandra Ingrid, digamos que también ellas sí fueron mis mejores amigas de cuando era pequeña. Ellas compartían conmigo en el comedor comunitario, entonces allá fue donde nos conocimos. Y después de conocernos fuimos como muy inseparables. Ellas son hermanas y vivían con la mamá, entonces también después de conocernos volvíamos del colegio, íbamos a almorzar al comedor comunitario y pues nos la pasábamos toda la tarde también jugando con ellas en la casa de ellas, o ellas iban a nuestra casa, porque digamos que mi casa era en el barrio Villa de la Torre, aunque en el recibo en este momento aparece como barrio Cuchúa de la Vaca, y la casa de ellas era ahí atrásito en el barrio Lamparo, entonces era muy cerca, entonces por eso íbamos a jugar. Y hay otro recorrido afectivo que yo marqué, que es este que se alcanza a ver acá. Ese es el Parque Polideportivo Cayetano Canizales, está ahí marcado también en las convenciones. Y pues es muy importante porque, al igual que lo que nos contaba una compañera, habían elefantes de cemento, y pues también a mí me gustaba mucho subirme en los elefantes, y creo que también había jirafas de cemento. Allá íbamos a elevar cometa cuando salíamos con mis papás, allá nos llevaban a hacer ejercicio, y allá una vez, fue la primera vez que fui como al circo, fui precisamente con Redes, que es donde les digo que hacíamos el refuerzo en la casa coral, ahí mismo donde quedaba el comedor comunitario. Y pues más abajo yo marqué también, abajo, mi recorrido de mi casa, que es esta que está acá. Este es el punto de mi casa, por ahí está mi barrio. Entonces marqué el recorrido de mi casa hasta llegar a mi colegio, en donde pues estudié desde que estaba en preescolar hasta que llegué a quinto de primaria, que es el Colegio Educativo Distrital Próspero Pinzón. Entonces yo marqué el recorrido porque es muy importante afectivamente para mí. Entonces sí, lo voy a alejar un poquito para que ustedes vean más o menos el recorrido. Entonces lo que podemos ver acá es que pues yo estaba en el Próspero Pinzón, y aquí yo me voy, digamos, este es el colegio INEM, ¿no? Entonces aquí había como un Ley, que ya no es un Ley, creo que es otro supermercado, pero no lo visito hace mucho tiempo. Entonces yo bajaba por el INEM, caminábamos todo eso, y en ese tiempo yo yo iba sola con, bueno, mi papá nos llevaba al colegio por la mañana y nosotros nos devolvíamos solitos con mi hermano. Entonces nos íbamos así caminando por el INEM y llegábamos aquí a la carrera 80 y caminábamos hasta entrar al parque polideportivo. Y si ustedes pueden ver acá, pues marqué, digamos, todo el parque, y no es porque diéramos esa vuelta, sino porque nos quedábamos a veces jugando en el parque. Entonces digamos que recorríamos todo el parque antes de volver a la casa, ¿no? Entonces llegábamos del colegio, nos quedábamos un rato en el parque y luego volvíamos primero el comedor comunitario, ¿no? Almorzábamos y luego pues volvíamos ese era nuestro camino, digamos, de recorrido a casa, que también lo marco como afectivo más que como académico. Muy bien, vamos a volver entonces al mapa principal, y entonces ahora les voy a mostrar pues el resto de mis recorridos afectivos, ¿no? Bueno, entonces voy a continuar en mis recorridos con mi recorrido que hacía cuando iba de vacaciones a Guateque. ¿Listo? Entonces aquí está mi casa, y esta línea que ustedes ven aquí marcada con rojo y verde es la línea que les voy a señalar acá en las convenciones, que es la línea de recorrido casa Boyacá, la llame así en las convenciones, recorrido casa Boyacá. Si ustedes ven, es una línea que es roja con bordes verdes, y la señalé de esta manera porque pues la relaciono con las vacaciones y por tanto pues con la Navidad. Entonces les voy a mostrar rápidamente el recorrido que hacía. Yo salía de mi casa que queda bueno, como ya les dije, es muy cerca a la avenida Ciudad de Cali, ¿no? Solo hay que subir unas cuantas cuadras. Entonces yo salía
a la avenida Villavicencio y subí hasta la ciudad de Cali. Generalmente este recorrido lo hacíamos en el carro de mi papá, ¿no? Entonces subíamos por la avenida Ciudad de Cali, nos íbamos por las Américas hasta llegar a la NQS, y después de ello cogíamos la autopista norte hasta salir de Bogotá, que es por acá más o menos. Entonces yo hice aquí, como salimos de la ciudad, entonces yo hice un recorrido pequeñito saliendo de la ciudad. Entonces salíamos vía Tocancipá, pasábamos Gachancipá y pues seguíamos esa vía hasta llegar Tiribita, y aquí llegamos a Guateque, que es el que parece como un corazón, como el músculo corazón, ¿cierto? Guateque pues entonces es un pueblo en Boyacá que queda muy cerca de Sutatenza y también de Somondoco, que es donde pues nació mi abuelita materna, ¿no? Entonces cuando yo era pequeña yo pensaba que Guateque era solamente la finca de mi tío, que es el dueño de la finca, se llama mi tío Eduardo y es el hermano de mi abuelita, y pues a mí me encantaba muchísimo ir a la finca pues allá en Guateque, ¿cierto? Y ay, Guateque, vamos a Guateque, pero yo realmente solo pensaba que era pues la finca. Bueno, pero también lo meto porque además de eso pues sentía mareo, ¿no? Entonces, y entonces siempre sentía como miedo, pero a la vez sentía felicidad de llegar, pues de irnos de vacaciones a la casa de mi tío Eduardo. Además allá en Guateque, digamos, el recorrido era muy chévere porque generalmente pues llevábamos que almorzar en el camino. Y pues a mí me gustaba siempre, a mí me emocionaba mucho salir de la ciudad, entonces contaba las vacas, contaba los caballos y me parecía, y todo lo que había era impresionante. Entonces por eso meto este recorrido y me parece muy importante señalarlo, ¿listo? Y ya en Guateque pues íbamos a piscina, jugábamos con unos primos que son mayores, pero igual eran muy chéveres, y pues era muy chévere estar allá, ¿listo? Entonces vamos a volver para reseñalarles el siguiente recorrido afectivo. Recuerden que todos los recorridos afectivos con cualquier afectividad que tengan tienen, como les señalé abajo en las convenciones, la carita feliz, un sticker de carita feliz, ¿listo? Entonces voy a volver y les voy a señalar lo que fue. Pues yo marqué mis recorridos afectivos según me iba acordando. Entonces en mis convenciones está el recorrido, el número 1 en color azul y dice Colegio Jorge Gaitán Cortés, ¿no? Entonces lo voy a buscar en el mapa. El Colegio Jorge Gaitán Cortés es el colegio donde pasé mi bachillerato. Entonces lo tengo como académico y como afectivo, pero luego les hablo después de la parte académica, ¿vale? Entonces lo tengo como afectivo porque en el colegio, digamos, yo hice lo afectivo hasta entrar a la universidad casi. Entonces en el colegio pues digamos, lo que la mayoría de los adolescentes les pasa, yo supongo, me gustó un chico, eso es un nivel de afectividad muy grande para mí. También todo lo que tiene que ver con el bullying, eso también es muy importante porque yo entré a ese colegio cuando estaba en séptimo, y entonces desde séptimo hasta 11 pues cambiaron muchas cosas, pero pues yo estuve en ese colegio desde entonces. Entonces también digamos que también por el nivel de afectividad que tiene, digamos, recordar tanto cosas buenas como lo que les digo del muchacho, como cosas malas como el bullying, ¿listo? Y voy a seguir con mis recorridos académicos y les voy a señalar el Colegio Próspero Pinzón, que ya se los había señalado antes, perdón, hace parte de los recorridos afectivos todavía, ¿listo? Entonces el Colegio Próspero Pinzón es este 2 que está acá, ya también lo señalé con un 2. Les voy a mostrar rápido el colegio. Tomamos una foto de la entrada del colegio, ahí más o menos no se alcanza a ver tanto, pero pues esa es más o menos la entrada de mi colegio, ¿listo? Y está señalado con un número verde y la carita feliz, ¿no? Ese también hace parte, por supuesto, de los recorridos académicos, pero en lo afectivo también tiene que ver pues con que, digamos, fue el primer colegio que recuerdo. Ahí comenzó toda mi pasión por la pedagogía. Tenía una profesora muy buena que era la profesora Gladys y la profesora Inés, y me acuerdo de la profesora Aurora, de la profesora Yaira, de todos mis profesores me acuerdo mucho. Y en el colegio también, cuando ese colegio estuve desde preescolar hasta quinto de primaria, como creo que ya les había dicho.
y allá también sufrí de bullying, que allá no tenía amigos, entonces el nivel de afectividad es, digamos, en parte también es muy negativo, y por eso me parece también importante ponerlo. Y además que yo me acuerdo que me sentía mal porque a veces teníamos presentaciones y pues mi papá era en ese tiempo el que era el responsable de nosotros y tenía que ir pues a vernos, y él nunca llegaba a vernos en las presentaciones, y entonces yo veía a todos los niños después de las presentaciones siendo felicitados por los papás, y veía como a la media hora a mi papá, pero pues nunca ha sido así muy detallista, entonces él siempre llegaba tarde, entonces eso también me hacía como sentir pues mal, ¿no? Entonces esa carita feliz se puede volver una carita triste. Bueno, en fin, voy a continuar entonces con el colegio, porque digamos que todos los colegios todos los colegios que he tenido hacen parte de mi recorrido académico y de mi recorrido afectivo, pero como estamos hablando de lo afectivo, entonces voy a continuar con el colegio número 3, que está un poco más arriba, pero primero tengo que hablarles de por qué está tan allá, ¿no? Porque digamos estaba viviendo en el barrio Villa de la Torre. Les dije que había vivido como hasta que cumplí como 10 o 11 años, y después de ello entonces nos fuimos a vivir, porque yo en ese tiempo no vivía con mi mamá, entonces después de eso nos fuimos a vivía solo con mi papá, y después nos fuimos a vivir únicamente con mi mamá, ¿no? Entonces nos fuimos a vivir en esta carita feliz que está acá, que es en Suba, es en el barrio, bueno, es muy cerca a Villa María, es aproximadamente en la calle 127 con carrera 19A. Entonces allá vivíamos en una casa en arriendo, el dueño de la casa se llamaba José, pues aquí está la casa también, le tomé una fotillo, ahí está la casa en la que vivíamos, esa es, y dice Casa Suba, excelente. Entonces en esa casa, era una casa de 4 pisos me parece, y en el cuarto piso, siempre que nosotros llegábamos había un perro muy bonito que se llamaba Satuchi. Entonces Satuchi siempre nos recibía ladrando, ¿no? Y al principio cuando llegamos pues nos daba mucho miedo, entonces afectividad, miedo, y después nos poníamos muy felices porque era un perro grandote, y pues al Satuchi como que nos quería porque ya nos reconocía como parte de la casa de él. Allá vivimos con mi mamá más o menos como medio año me parece, no me acuerdo muy bien. Vivimos con un primo de mi papá que se llamaba Guillermo, él era chef, y entonces pues mi mamá trabajaba por día, trabajaba por la noche, entonces la pasábamos la mayor parte del tiempo era con Guillermo. También hay muchas emociones, entonces por ejemplo está la de que nosotros en la casa de Kennedy, en el primer hogar, como podemos ver, es una casa prefabricada, es más grande pero es prefabricada y no era tan arreglada. Entonces la primera vez que yo fui a esa casa me tiré al suelo a patinar, porque pues nunca había estado en una casa que tuviera el suelo de baldosas, entonces me parecía fabuloso patinar en esa casa. Y allí mismo pues lo de Satuchi, y allí mismo una vez llevamos a una amiga también porque almorzábamos en un comedor comunitario allá, y bueno, tiene también su nivel de afectividad. Y ahora sí, pues entonces voy a continuar con el colegio que está aquí abajo. Esa es la sede del colegio Celestín Freinet, que es un colegio privado. En las convenciones dice colegio LGORD, porque el colegio Celestín Freinet tenía un convenio con el colegio distrital La Gaitana, que posteriormente pasó a llamarse Colegio República Dominicana. Entonces yo estudié en ese colegio y en ese colegio pasé sexto grado, ¿no? Entonces es el colegio que está acá, que también hace parte de mis recorridos académicos y de mis recorridos afectivos. En ese colegio yo hice sexto grado, ¿no? Entonces voy a recordarles un poco porque creo que lo he hecho un poco en desorden. Entonces yo pasé, voy a volver a las convenciones, desde preescolar hasta quinto de primaria en el colegio Próspero Pinzón, ¿listo? Sexto de primaria lo hice en el colegio República Dominicana, que antes se llamaba Colegio La Gaitana, y de séptimo hasta 11, o sea, yo me gradué de bachillerato en el colegio Jorge Gaitán Cortés,
que queda en el barrio Santa Lucía, cerca a La Española, cerquita a mi casa, donde vivo en este momento, ¿listo? Entonces voy a volver al colegio La Gaitana o República Dominicana, y pues les voy a decir que también es un recorrido afectivo, porque desafortunadamente allá también sufrí de mucho bullying y además era una persona muy sola. Yo siempre, generalmente no logro comunicarme bien con las personas, y ahí en ese momento de mi vida mucho menos, aunque todos en ese colegio entramos nuevos, porque iban a crear una nueva sede de ese colegio, entonces pues habían abierto cupos para, digamos, 300 niños nuevos, entonces, y esa sede estaba o sea, únicamente estábamos sexto, séptimo y octavo, o sea que nosotros no éramos el curso menor, y digamos por ese lado fue bueno, pero sin embargo yo sufrí mucho bullying en ese colegio. Digamos que y también allá había un niño que me parecía muy bonito, digamos que en mi inocencia no pensaba, ay, tan bonito, me lo va a cuadrar, pero sí me parecía muy tierno y todo, entonces digamos, casi que el primer amor de mi vida, ¿listo? Esa es otra parte de mi recorrido afectivo, ¿listo? Voy a continuar entonces con bueno, ya termino con mis colegios y porque tienen que ver con mi recorrido afectivo, y aquí hay una carita con un puntico negro. Entonces voy a bajar a las convenciones para mostrarles que ese puntico negro, señores y señoras, es el H de Kennedy, es decir, el hospital de Kennedy, ¿listo? Y voy a volver y les voy a explicar rápidamente por qué. Resulta que yo cuando tenía, póngale 8 años, estuve hospitalizada en el hospital de Kennedy por una pielonefritis aguda. Y mi percepción de los hospitales no es mala, porque digamos, como yo era tan pequeña, entonces las enfermeras me trataban bien y yo no sabía ni siquiera que estaba enferma. Yo pensaba, pues no sé, que estaba de vacaciones o algo así, ¿no? Y me sentía muy bien porque yo estaba en la sala de pediatría, entonces yo estaba con una niña que creo que tenía como unos 2 meses más o menos, se llamaba Kimberly. Kimberly tenía pulmonía y era una niña huérfana, entonces pues yo quería muchísimo a Kimberly. A mí me gustaba mucho estar en el hospital porque podía hacer reír a Kimberly, que era tan chiquita, y entonces ella me miraba y se reía, entonces yo le hacía reír y era muy, muy bonito. Entonces una vez le dije a mi mamá que adoptáramos a Kimberly, pero pues no se pudo. En fin, entonces por eso lo pongo también en mis recorridos afectivos, es muy importante para mí, ¿listo? Y voy a terminar con mis recorridos afectivos allá arriba, aquí. Esa es la casa de mi tía Nancy, ¿listo? La casa de mi tía Nancy quedaba cerca al Parque Simón Bolívar, más o menos cerca al Parque Simón Bolívar, y también al Salitre Mágico, ¿listo? Entonces allá en la casa de mi tía Nancy pues lo pongo como parte de mis recorridos afectivos, porque allá fue donde vi por primera vez a mi primo Julián, ¿no? Yo lo vi pues no me acuerdo, pero yo era muy pequeña. Yo me acuerdo que nació Julián y nosotros fuimos a visitarlo y yo lo vi, y pues yo quiero mucho a mi primo Julián. Entonces es muy afectivo por eso, porque yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez y lo alcé y todo. Y es muy afectivo también porque allá también íbamos a visitar a mi tía. Entonces ya después, cuando Julián fue creciendo, Julián tiene en este momento 15 años. Entonces cuando Julián fue creciendo, pues yo le enseñaba muchas cosas y jugábamos mucho, y digamos que es el único, porque mi tía, ella es la hermana de mi mamá y es la única hermana que tiene, entonces es la única tía, y digamos que es el único primo así con que nos podíamos comunicar muy bien, porque el otro es el primo Camilo, pero él ya es mayor, y pues yo generalmente siempre he logrado comunicarme mejor con la infancia que con personas de mi propia edad o incluso personas mayores, ¿no? Entonces por eso, y jugábamos mucho, y ya, entonces a veces pasábamos la Navidad allá y a veces la pasábamos pues yo recuerdo Navidades y recuerdo Años Nuevos allá en la casa de mi tía Nancy, en la casa que tenía allá, ¿listo? Y por último, cerca de nuestra casa de Kennedy, que todavía la tenemos, todavía es nuestra, cerca hacia Bosa, más o menos en el barrio El Porvenir, está la casa actual de mi tía Nancy, porque la casa que quedaba cerca al barrio Simón Bolívar era una casa que ella tenía en arriendo, ¿no? Ella vivía en arriendo hasta que consiguió su casa propia. Entonces más o menos por acá
es la casa de mi tía Nancy actualmente, y entonces ahí también me gusta ir mucho porque pues yo también quiero mucho a mi tía Nancy, y también me gusta ir mucho porque allá están los libros de mi abuelito escribía, entonces me gusta mucho ir a leer los libros que escribía mi abuelito, y en general es muy chévere pasar tiempo con la familia, entonces siempre hay un nivel de afectividad grande, y allá también pasamos navidades y años nuevos, ¿listo? Muchas gracias, y ahora voy a continuar con mi recorrido académico, que también es muy corto. Bueno, como ya les mencioné, están todos los colegios, ¿no? Se los voy a mencionar una vez más para que nunca salgan de sus cabecitas. Entonces, tenemos el colegio Próspero Pinzón, que es el número 2, en donde estudié básica, primaria, el preescolar y hasta quinto de primaria. Luego ahí aprendí entonces muchas cosas, menos a dividir, y tuve muchos problemas para aprender a dividir, porque cuando fue el día de que nos enseñaron a dividir, me enfermé y no pude ir, y nunca me enseñaron a dividir bien. Es una cosa muy terrible para mí, pero bueno. Está también dentro de mis recorridos académicos, entonces el colegio La Gaitana o República Dominicana, ¿no? El colegio La Gaitana, que ya les había mencionado, donde hice sexto grado. Ahí sobre todo me acuerdo que de un profesor de ciencias naturales, se llamaba Fritz Hamelin Navas, y era un excelente profesor y nos enseñó a medir la belleza de las personas matemáticamente. Entonces me gustaba su técnica de enseñanza porque hacía que fuera curioso aprender ciencias, ¿no? Entonces matemáticas, él combinaba las ciencias naturales con las matemáticas, con las sociales, y digamos que académicamente es la mayor representación que tengo, ¿listo? De aquí en adelante, los recorridos académicos los voy a marcar con un gorrito de grado que encuentro acá en académico, ¿listo? Entonces voy a continuar con el colegio Jorge Gaitán Cortés, que es el colegio donde les digo que terminé mi bachillerato. Este es el colegio Jorge Gaitán Cortés. Ahí vemos que tenía un arbolito al frente, era un colegio muy bonito, ¿listo? Entonces mi colegio Jorge Gaitán Cortés está ubicado en el barrio Santa Lucía, cerca a la Española, ¿listo? Y muy cerca también a la avenida Cali, ¿listo? Entonces en el colegio Jorge Gaitán Cortés, por supuesto, como estuvo de sexto a 11, y ya como en 11 tenía una mentecita un poco mejorcita, entonces aprendí muchas cosas, y era excelente, por ejemplo, en inglés. Académicamente hablando también fue muy significativo, y académicamente hablando también aprendí muchísimas cosas, además porque les voy a decir el siguiente nivel que tengo en este colegio académicamente. Y es que resulta que el año pasado yo realicé una investigación junto con un colectivo de investigación que tengo con mi hermano y unas amigas de la universidad. El nombre del colectivo es Debate Nación, y realizamos en ese colegio y en otros dos colegios que ya les voy a mostrar una investigación de círculos de enseñanza. El nombre de la investigación es un poco largo y era escenarios de diálogo entre profesores de colegios oficiales de bachillerato de la localidad de Engativá para la identificación de factores que influyen en la calidad de la educación. Entonces básicamente se trataba de reunir a un grupo de profesores de bachillerato e intentar que sus relaciones interpersonales fueran mejores, bajo la base de que si hay buenas relaciones interpersonales va a haber interdisciplinariedad en las áreas académicas. Entonces esa investigación la realicé aquí en el colegio Jorge Gaitán Cortés, quiero decir, el colegio Guillermo León Valencia. Arriba está el colegio Simón Bolívar y aquí está mi colegio. Entonces nosotros realizamos esa investigación con los profesores en 3 de los colegios oficiales de la localidad. Por eso me parece importante académicamente también, porque efectivamente aprendimos muchas cosas. Primero, de cómo hacer investigación, y segundo, de cómo funcionan los sistemas educativos distritales en bachillerato. Entonces voy a continuar mi recorrido académico rápidamente con los lugares en donde hice las vivencias, ¿listo? Entonces voy a comenzar con la vivencia número 1, que la realicé en Fontibón, acá. Era muy cerquita era como en la carrera 97, era en el barrio Villemar el Carmen, sí. Precisamente se llamaba el colegio Villemar el Carmen en Fontibón. Entonces yo llegaba al colegio por la carrera 100, entonces yo tenía que
en la 80 tenía que coger una buseta que decía Fontibón y me llevaba, daba la vuelta por el aeropuerto y me llevaba hasta el colegio por la carrera 100. Y ahí me bajaba, y entonces fue la primera vivencia que la hice con niños de grado preescolar, y fue muy importante, por supuesto, por ser la primera vivencia y porque en ese entonces tenía que enseñar literatura, ¿cierto? Entonces también leí muchas cosas sobre literatura y con los niños aprendí muchas cosas también literariamente, ¿listo? Entonces la siguiente vivencia fue la vivencia en el ID de Colegio Jacqueline de Kennedy, ¿listo? Entonces voy a volver aquí esta parte de acá. También tiene su parte afectiva, ¿no? Porque como quedaba cerca de mi casa de Kennedy, entonces también a mí me gustaba mucho ir a esa vivencia porque podía recordar mi casa de Kennedy. De hecho, una vez después de salir de esa vivencia fui a visitar a mi amiga de la infancia, Sonia, que ahora vive en Britalia, ahí pasando la Villavicencio. Y bueno, entonces en la vivencia del Colegio Jacqueline de Kennedy estuve trabajando junto con otra compañera en el área de ciencias con los niños de grado primero, y también fue muy importante el aprendizaje que tuve académicamente porque tuve que estudiar muchísimo acerca de ciencias. Entonces, como la ciencia que estaba implementando la profesora eran animales, plantas y todo lo básico que se le enseña a los niños, entonces en el Colegio Jacqueline de Kennedy aprendí y enseñé mucho de ello. El siguiente recorrido, la siguiente vivencia la realicé en el jardín infantil que está aquí arriba, al lado de arriba, y se llama el Jardín Infantil Ángeles de Sabiduría. Aquí lo puse con un CAS porque al principio puse Colegio Ángeles de Sabiduría, ¿no? Pero es un jardín infantil del gobierno. Es cerca, pues sí, es relativamente cerca al Portal Súa. Y en esta vivencia yo estuve trabajando con niños de jardín. Entonces yo trabajé con 2 niños de jardín porque era la vivencia personalizada, ¿no? En esta vivencia yo trabajé con un niño llamado Juan Pablo y con una niña llamada Sofía. Y también del aprendizaje sobre tecnología fue muy importante, y también pues de lo que ellos me enseñaron a mí, tanto académicamente como en cuanto a humanidad, ¿cierto? A los seres humanos. Fue muy importante esta vivencia también. Y en esta vivencia me acuerdo mucho que mi papá me llevaba en bicicleta. Era mucho más fácil que mi papá me llevaba en bicicleta, no tenía que madrugar tanto, ni tenía que coger bus y no tenía que pagar bus. Entonces académicamente y también afectivamente está un poco involucrado. Y por último les voy a mencionar pues la vivencia que estoy haciendo en este momento, que es este gorrito de acá. Es el jardín de la Universidad Central, cerca a la estación de las universidades. En este jardín yo voy a comenzar a trabajar con la de materno infantil, y voy a trabajar con aproximadamente 5 niños porque voy a estar en la jornada de la tarde, y en la jornada de la tarde siempre quedan solo aproximadamente 5 niños. Entonces académicamente a mí me parece que va a ser bastante importante señalar, este es el jardín. Muy bien, y voy a terminar por último con los recorridos académicos señalando las bibliotecas. ¿Listo? Entonces aquí en el centro puedo encontrar la biblioteca Luis Ángel Arango. Digamos que como el mapa es tan pequeño y no tuve la posibilidad de agrandarlo más, entonces cerca del centro pues están todos los museos que se nos ocurran. Entonces aquí está específicamente señalado el Museo del Oro, ¿no? Pero entonces yo también visité el Museo de la Policía, la Quinta de Bolívar. Bueno, digamos que la mayoría de museos los conozco bien, y académicamente fueron muy importantes porque hay muchas cosas muy curiosas y muy interesantes y muy valiosas que podemos aprender de los museos, y que a mí me parece muy importante mencionarlo, ¿no? Digamos, solo mencioné el Museo del Oro, pero en general la gran mayoría de los museos de acá me los conozco. ¿Listo? Y está la biblioteca Luis Ángel Arango, como ya les mencioné. En esta biblioteca hicimos el estado del arte para los círculos de enseñanza, y por supuesto de allí hemos consultado muchos de los recorridos que tenemos que hacer, pues muchas de las investigaciones que tenemos que hacer para
para ahorita para la universidad. ¿Listo? Y por acá está la biblioteca El Tintal, la biblioteca pública El Tintal, se los voy a señalar, por acá está. Entonces yo la marqué en, ¿dónde está? No se me pierda la biblioteca, esta que está acá. Esta es la biblioteca pública del Tintal. Entonces, como yo vivía cerca, entonces cuando era pequeña, pues cuando visitábamos la biblioteca pública del Tintal, visitábamos la sala de infantiles, que es una sala bastante hermosa para mí, y aprendí mucho de lectura, ¿no? Y me gustaba mucho ir a leer allá. Sobre todo me gustaba mucho el cuento de los cerdos, el de Son unos cerdos. Ese era mi cuento favorito. ¿Listo? Voy a señalarle rápidamente, ahora sí, creo que para terminar, las universidades. ¿Listo? Entonces, como ustedes ya saben, por acá está la Universidad Distrital. ¿Listo? Por acá, más por acá, por este lado de acá, muy lejos de la Universidad Distrital, se encuentra la sede de la Tecnológica. En esta sede yo tuve clase de English Speaking English, o sea, clase de inglés. Voy a volver hacia la Universidad Central y todo esto, y voy a volver por la Caracas y voy a llegar acá. No en la Caracas, sino por la 30, ¿cierto? Aquí está, esta dice UNAL y es la Universidad Nacional de Colombia. Allí yo he asistido a congresos y con mi hermano, porque mi hermano estudia allá, entonces he asistido también a conferencias y todas estas cosas que también son muy importantes. El que más resalto en este momento es el Congreso Internacional de Educación sin Escuela, que es muy bueno también, y también por eso la resalto como un recorrido académico. ¿Listo? De la calle 57, en la que estuvimos en paro y todas estas cosas porque nos sacaron de nuestra amada Macarena. Esta sede, señores, también es muy importante, también por la formación académica y por supuesto por el valor que le dimos a nuestros derechos políticos. Entonces esa fue muy importante. Y aquí atrásito está la biblioteca Virgilio Barco. En esta nosotros estuvimos haciendo el seminario de la vivencia escolar 1, ya pues que no teníamos sede, entonces, y no queríamos perder esta primera vivencia, entonces estuvimos acá, y es muy importante resaltarla porque ahí fue donde aprendimos digamos, por ejemplo, muchas técnicas que teníamos que, técnicas entre comillas, que teníamos que aplicar a la hora de hacer la vivencia, ¿no? De llegar a la vivencia. Y ahí mismo donde les había señalado los museos, ahí en ese gorrito se contiene también la sede de la universidad en la que estuvimos, que era el edificio de la 19, cerca de la Estación de las Nieves. Y me parece, señoras, compañeras y compañeros, que estos son todos los recorridos que marqué académicamente. Intenté académica y efectivamente intenté recalcar lo más posible y hacer el mapa muy entendible. Espero que les haya, bueno, que por lo menos hayan entendido mi video, y espero sus comentarios, por supuesto. Muchas gracias, compañeros, y hasta luego.